tenemos? Hasta el momento 59. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a abordar el día de hoy el tema de intervención psicológica frente a la pandemia del COVID-19, ¿no? Vamos a hablar de las aplicaciones de la telepsicología también dentro de esta sesión. ¿Por qué? Porque debemos comprender que no nos estamos enfrentando a una enfermedad que sea común, que sea conocida, porque ya la hayamos enfrentado en el pasado, sino que se trata de algo nuevo, algo desconocido. Ha sido en el mes de diciembre del año pasado cuando China alerta de que había casos de neumonía, ¿verdad? En Wuhan, en la ciudad que es una ciudad muy moderna en China, pero que estas neumonías que se estaban presentando en varias personas eran de una causa desconocida, ¿no? Entonces, eso es lo que alertó un poco para que se empiece a investigar qué es lo que estaba sucediendo. Posteriormente, de China, pues se expande y se propaga el virus a algunos países europeos, sobre todo, estamos hablando de Italia y España, fundamentalmente, que han sido los más fuertemente impactados. Y posteriormente, en el mes de marzo, más o menos el 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud caracteriza a esta nueva enfermedad como una pandemia, ¿no? Y ya no se habla solamente del virus que era el causante, que se lo conocía hasta ese momento como el coronavirus, sino que ya se le da el nombre correspondiente, ¿no? A esta enfermedad, que es el COVID-19. Entonces, ha sido en un lapso, digamos, relativamente corto de tiempo, que se ve un ascenso exponencial del número de casos en varios países, sobre todo europeos. Si bien ha empezado, obviamente, teóricamente la pandemia en China, y luego llega al continente americano. Ahora, lo que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con directamente lo que es la intervención psicológica, ¿no? Ya se había hablado en el módulo 3 de lo que es la intervención en crisis y la aplicación de los PAP, que son los primeros auxilios psicológicos. Ahora no nos vamos a enfocar tanto en la intervención en crisis o en los primeros auxilios psicológicos o en la contención emocional, sino en lo que vendría a ser el abordaje a nivel de intervención psicológica. Pero considerando de que no estamos hablando de una intervención común, no estamos hablando de una intervención convencional, ¿no? Como se suele hacer desde el ámbito de la psicología. ¿A qué me voy con eso? Si tú quieres brindar un apoyo psicológico a una persona que está enfrentando en este momento esta crisis, no lo vas a poder hacer en un consultorio, no vas a poder decirle a la persona, la espero tal día en mi consultorio que se ubica en Sopocachi, en Miraflores, en el Alto, etcétera, porque no es posible hacerlo. Pese a que hay personas que lo están demandando, eso lo sabemos como colegio de psicólogos, que dicen, estoy buscando un psicólogo, y son personas que están dispuestas a salir de sus casas, no se puede hacer, porque sería ir en contra de una disposición nacional a partir del gobierno de que debemos acatar y respetar esta medida de la cuarentena total. Estoy con mi limonada caliente, por si acaso. Entonces, como no podemos abordar y hablar de una intervención psicológica de forma presencial, tenemos que hacerlo en otra modalidad, que es algo que en nuestro país de pronto suena un poco como que novedoso, algo nuevo, hablar de telepsicología, o sea, de intervenciones que están mediadas por el uso de un recurso tecnológico, ¿no? Parece algo difícil. Yo alguna vez a algún colega le he hablado de la telepsicología o de la telemedicina. Dice, pero Bolivia no tiene todavía las condiciones para hacer eso. Y no es así. En realidad,
en el país ya hay varias experiencias de colegas, psicólogos, psicólogas, que han podido hacer intervenciones psicológicas utilizando, por ejemplo, el WhatsApp, o sea, lo que sería una videollamada. Hoy en la mañana yo hice una videollamada por WhatsApp con México, con una colega de México. Y fue impresionante la calidad tanto del audio como del video. Era como si hubiéramos estado frente a frente los dos, y era a través del celular. Eh, También hay colegas que están utilizando, por ejemplo, el Skype, ¿no? Que es conocido, algunas personas no lo conocen muy bien. Antes de que se haga famoso el Zoom, que es lo que estamos utilizando en este momento, el Skype era en realidad la herramienta más utilizada, una de las más utilizadas. Entonces hay colegas que están utilizando diferentes softwares, diferentes recursos tecnológicos para poder hacer intervenciones en línea, ¿no? Intervenciones mediadas por tecnología. De eso vamos a hablar. ¿Y por qué es importante hablar de este tipo de intervenciones en el caso del COVID-19? Porque no podemos cometer el error, por más que se levantara la cuarentena de aquí a un tiempo más en Bolivia, de decir, se levantó la cuarentena, volvemos todos a nuestra vida cotidiana, normal, porque no vamos a volver a una vida normal muy rápidamente, así como la conocíamos antes. A eso me refiero con normalidad. Entonces, tenemos que adoptar todas las medidas de seguridad, de bioseguridad y de prevención, porque no se trata de que con la cuarentena va a pasar el primer brote y el virus va a desaparecer o el virus va a ser eliminado. El virus va a permanecer al interior de la sociedad. Y en cualquier momento va a haber un segundo brote del coronavirus, del COVID-19. Y posteriormente seguramente vamos a tener que entrar en otra fase tal vez de aislamiento social, y puede que después de un tiempo haya un tercer brote, puede que haya un cuarto brote o un quinto brote, porque esa es una de las características de esta enfermedad, que es altamente contagiosa y que mientras no se descubra una vacuna o un tratamiento eficaz, el número de contagios puede seguir aumentando, puede seguir habiendo personas asintomáticas, va a haber seguramente personas con sintomatología leve, otras que van a tener una sintomatología más grave o severa, y va a haber en un segundo brote igual fallecidos y en un tercer brote de la misma manera. Entonces, si comprendemos esto, que la Organización Mundial de la Salud lo viene repitiendo reiteradamente, y ojo, la OMS ha lanzado ahora una última información donde dice que lo peor de esta enfermedad, del coronavirus y del COVID-19, recién está por venir, ¿no? Y creo que lo han dicho con bastante responsabilidad, porque un organismo de ese nivel no se va a animar a lanzar una información de esa envergadura, ¿no? Y a eso se suma que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha lanzado una alerta a nivel mundial de que si los estados no adoptan medidas adecuadas, oportunas, ¿no? y firmes para controlar la pandemia, la humanidad, ¿no? O sea, muchos países, y dentro de esos han mencionado 10 países, la ONU, estarían en riesgo, ¿ya?, de entrar en una situación de crisis, la ONU lo ha dicho, de un alcance incluso hasta bíblico. O sea, podríamos entrar en una crisis realmente muy profunda. Hay países que ya han sido identificados como que tienen un alto riesgo, ¿no?, de tener lo que la ONU denomina una situación similar a lo que se vive después de una guerra, ¿no? Porque habría escasez de alimentos, podría haber hambruna, no solamente la enfermedad que se propagaría, y obviamente habría una enorme cantidad de personas fallecidas como resultado de lo que debería ser ya no, ni siquiera un desastre, estaríamos hablando de una catástrofe, que es un nivel
el peor nivel al que se puede llegar después de un desastre. Entonces, no quiero yo sonar alarmista, a decir que estoy exagerando las cosas. Ahí están las fuentes de información, ahí están las alertas que está haciendo las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. La OMS está muy preocupada porque yo estoy en contacto con funcionarios de la OMS en el país y fuera del país también, que están muy preocupados por los países que están levantando muy prematuramente las medidas de aislamiento social, las medidas de cuarentena, ¿no? Y en el caso de Bolivia, se tendrá que evaluar la situación hasta el 30 de abril, que ya no falta mucho, estamos a unos días. Y ahí el gobierno va a tener que decidir qué se va a hacer hacia adelante. Sabemos que la situación es complicada a nivel económico para muchas familias, eh, sobre todo que viven del día a día, que es la mayoría de la población en nuestro país, pero hay que sopesar y poner en la balanza, ¿no? O el trabajo, o la economía, o la vida de las personas y la salud. No es fácil tomar decisiones a ese nivel porque nos estamos enfrentando a un problema realmente muy complejo y, y de gran alcance, ¿no? No se sabe todavía hasta dónde vaya a llegar esta situación. Entonces, dada esa situación, no podemos hablar nosotros de intervención psicoterapéutica convencional, de intervención terapéutica presencial, de visitas domiciliarias del psicólogo a las casas para atender casos. Y ustedes dirán, pero ¿a qué psicólogo se le puede ocurrir ir a una casa en esta situación? Hay colegas que nos han consultado al Colegio de Psicólogos si podían ir a dar atención, algún tipo de intervención en domicilios, porque les habían pedido a algunas personas. Y nuestra recomendación ha sido que no sería lo más adecuado. No es recomendable, porque primero estarían yendo en contra de la normativa actual, violando lo que es la cuarentena y arriesgándose a una sanción de acuerdo a lo que está establecido en los decretos. Y segundo, que se estaría exponiendo ese colega a un contagio o incluso estaría exponiendo a las otras personas a un contagio, porque ninguno de nosotros puede decir al 100% yo no tengo el virus en mi organismo. Nadie puede decir eso en este momento, porque podemos ser portadores asintomáticos. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, vas a tener la responsabilidad de no tener contacto ni con familiares, ¿no? Ni almuerzos familiares, ni visitas de 20 minutos, nada absolutamente, ¿no? Y todos tenemos que asumir esa conducta, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi familia. El otro día nos hemos visto con mi hermano, pero hemos mantenido la distancia de unos 2 metros. Hemos hablado un momento, él se fue por su camino, yo me fui por mi camino, listo. Fue un encuentro así muy esporádico porque los dos podíamos salir el mismo día por el número de carnet. Entonces, es ese nivel de responsabilidad el que tenemos que tener. Bien, empezando ahora con la presentación, vamos a hablar primero de algunos aspectos generales, que ya los pueden ver ahí. A ver, nos estamos enfrentando en este momento a un reto, a un desafío que es sanitario, porque estamos en una emergencia sanitaria nacional. También es un desafío social, comunitario, económico, político y cultural sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es algo sin precedentes lo que estamos viviendo actualmente. Esta situación hace tambalear todos nuestros esquemas, ¿sí? De una o de otra manera esta situación nos está moviendo el piso a todos, nos está haciendo generar una preocupación en relación a lo que pueda suceder más adelante, en relación a lo que me pueda suceder a mí, en relación a lo que le pueda suceder a mi familia, en relación a lo que va a pasar con mis estudios o con los estudios de mis hijos, en relación al trabajo, en relación a la generación de ingresos económicos. O sea, toda nuestra vida, todos los aspectos, todas las dimensiones de nuestra vida en este momento están en crisis, ¿sí? Y esto está haciendo que muchas personas generen altos niveles de estrés, distrés, que es el estrés negativo, lo que puede llevar a que tengamos episodios, por ejemplo, de ansiedad
o episodios de depresión, por poner algún ejemplo, o insomnio, o algún trastorno del sueño, etcétera. Entonces, toda la dinámica de nuestra vida, de cómo funcionaban las cosas, se está viendo alterada en este momento por esta coyuntura que estamos viviendo. Además, todas las personas nos vemos de una o de otra manera afectadas por el confinamiento. No vamos a negar que el confinamiento en periodos largos de tiempo va afectando la salud mental de una o de otra manera, porque no estamos habituados a permanecer dentro de un solo espacio, por más que sea un departamento más amplio en el que vivamos, pero el hecho de no poder salir de tu casa, el no poder ir a la plaza, el no poder ir a tomar un café con un amigo, el no poder ir al cine, el no poder ir al karaoke, el no poder ir a una discoteca, o sea, todo eso se ha visto alterado y obviamente esto nos afecta, el confinamiento. Vamos a hablar más adelante de cómo se aborda esto también desde el ámbito psicológico. Entonces, nos vemos afectados en nuestra salud, porque está en riesgo nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros valores, en las rutinas, en cuanto al relacionamiento interpersonal con nuestros familiares, con vecinos, con amigos, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que una situación, ¿verdad?, externa en este caso, como resultado de un virus que genera una enfermedad, que es el COVID-19, nos está afectando todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es una preocupación que creo que todos la tenemos, algunos tal vez en mayor grado y otros en menor grado, dependiendo de si eres una persona más vulnerable o si utilizas mayores recursos de afrontamiento y has desarrollado además la resiliencia, porque si no lo has hecho, te va a costar más esta situación. Entonces, estos son aspectos generales que los tenemos que tomar en cuenta a nivel de salud mental. Podemos ir a la siguiente. Entonces, parece que no debemos ni maximizar las cosas ni minimizarlas, ¿no ves? Ni exagerar las cosas, ni tampoco cometer el error de pensar que no está pasando nada. O sea, la realidad es que sí está sucediendo algo que nos está generando crisis y es lógico que seamos nosotros afectados en nuestra salud mental, en nuestra dimensión emocional, por toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? No obstante, más allá de todo, hay varias razones por las cuales la psicología es importante para enfrentar esta situación. Entre estos aspectos generales que debemos considerar para poder enfocar lo que sería una intervención psicológica del COVID-19, está el hecho de que en este momento nos vemos imposibilitados, ¿no?, los seres humanos en todo el planeta, de poder desarrollar intervenciones cara a cara. O sea, médicos incluso, no solamente psicólogos, ¿no? Médicos, otros profesionales, abogados, arquitectos, todos los que desarrollan su trabajo cotidiano en una oficina, en un buffet, etcétera, en este momento no pueden relacionarse directamente con nadie. Entonces, en el caso de la salud mental y específicamente de la psicología, esta es una limitación que tenemos en este momento. No podemos hacer intervenciones presenciales directas. Además, la escala personal y temporal del fenómeno, ¿verdad?, ha rebasado todo lo que podíamos esperar, ¿no? La dimensión comunitaria también y de salud pública que debemos tener en cuenta al momento de abordar lo que sería la intervención psicológica y la limitada base de evidencia disponible que tenemos en este momento, porque al ser una enfermedad nueva, no conocemos todas las características ni del virus, ni tampoco de la enfermedad como tal. Hay avances, se entiende un poco de qué se trata, pero hay mucho desconocimiento sobre muchos aspectos, ¿no?, que hacen que no podamos comprender bien a qué nos estamos enfrentando. Y eso, obviamente,
el hecho de que tú te enfrentes a algo desconocido te genera mayor temor, preocupación, angustia, que si te enfrentaras a algo que ya lo viviste en el pasado, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de los efectos del confinamiento, que este es un aspecto bien importante también. Básicamente se dice hoy en día que la salud mental se está viendo afectada en gran medida, sobre todo por el hecho de que se ha adoptado la cuarentena en muchos países, obligando a las personas a permanecer largos periodos de tiempo, ¿no?, sin tener la posibilidad de poder salir de su domicilio, de sus casas. Entonces, en estudios que se han llevado adelante a nivel internacional, se ha visto que las poblaciones que son sometidas a cuarentenas o a lo que es el confinamiento, llegan a tener una afectación emocional más o menos de un 73%, porque el estado de ánimo en general va a tender a ir disminuyendo a medida que se va extendiendo mucho más el tiempo de ese aislamiento social o de ese confinamiento. Y en un 57% se generan conductas de ira, de irritabilidad, de mal humor, ¿no?, que vamos a ver también que se van a ir agudizando mucho más con el pasar del tiempo. O sea, tú sales a comprar algunos días a la calle y han debido notar que hay personas que están mucho más tensas, están mucho más irritables, de, malhumoradas, ¿sí? Y por lo tanto, es como que están más reactivas, ¿no?, a cualquier frase, palabra, comentario que una palabra, que otra persona pueda hacer. Entonces, pareciese que la mayor exposición al contagio, las creencias sobre la enfermedad y sobre todo la autoeficacia que las personas sientan en relación a cómo afrontar esta situación son variables cruciales para entender la emisión de conductas de protección eficaces, como también los niveles de ansiedad. Entonces, la forma en que yo percibo esta situación, ahí va el tema de las creencias que podamos tener cada uno, ¿no? Y hasta qué punto yo me siento capaz de afrontar esta situación, ¿no?, con mis propios recursos de afrontamiento. Entonces, a mayor percepción de control de la situación, vendría a ser el grado de autoeficacia interna que podemos percibir en nosotros mismos, va a ser mayor la probabilidad de que podamos enfrentar esto adecuadamente y poder superarlo gradualmente. Y evitar, obviamente, o prevenir que este impacto emocional producto del confinamiento nos afecte más. Ahora, algunas pautas para la intervención psicológica. Ya vamos a hablar aquí de algunas pautas para la intervención psicológica. Ya, a ver, un primer punto es generar comprensión, ¿no? Y cuando hablamos de generar comprensión, ¿de qué estamos hablando? De que uno de los retos de una situación de confinamiento es el hecho de dar sentido a lo que siente cada persona en una situación que en este caso es nueva y ayudar a normalizarla a esa persona como paso previo a poder instaurar un cambio, ¿sí? O sea, un poco si la persona está afectada emocionalmente, si nosotros generamos mayor comprensión de lo que está sucediendo a una persona y notamos, por ejemplo, que está manejando información inadecuada, incorrecta, o es una persona sobreinformada, se ha saturado de mucha información y eso le ha generado mucha angustia, uno de los primeros pasos en la intervención es lograr que esa persona se estabilice en su estado de ánimo y un poco disminuya esos niveles de intensidad en cuanto a ciertas reacciones emocionales que pueda estar teniendo. Dar sentido a su experiencia, aportando pequeñas intervenciones, por ejemplo, de psicoeducación,
La psicoeducación es una herramienta muy importante que podemos explotarla muy bien en este momento los profesionales, pero hay que saber de qué se trata la psicoeducación, ¿no? O sea, es de especial importancia, por ejemplo, ayudar a poner nombre a los sentimientos de la persona y validar esos sentimientos. O sea, si la persona te dice, yo me siento angustiada, ¿no? Decir, pero ¿por qué se siente angustiada? No se sienta así. No, no, no. Usted está mal. Usted tiene que estar tranquila, optimista. Ahí no estás validando lo que esa persona está sintiendo. Entonces, estás yendo en contra de lo que realmente deberías hacer a este primer nivel de intervención que podría ser la psicoeducación. Entonces, el decirle a la persona, es normal sentirse así en estas circunstancias que estamos viviendo. O sea, estás validando esa emoción, ese sentimiento que esa persona tiene, pero te estás poniendo al mismo tiempo en su lugar, estás siendo empático. Y esa persona, al percibir esa empatía, ¿verdad? Va a disminuir ese estado emocional que tiene y va a decir, ah, yo no soy el único que está sintiendo esto. Hay otras personas que también lo sienten, ¿sí? Pero también ayudar a entender de dónde vienen y si fuera necesario, eh, utilizar otras estrategias, ¿no? Dependiendo del caso, hay técnicas muy útiles que les he pasado por si acaso el material en la plataforma. Hay una guía justamente de afrontamiento psicológico del COVID-19, específicamente para esta enfermedad, donde ustedes ahí van a encontrar varios recursos, varias técnicas muy puntuales, muy específicas, cortas, breves, que entrarían dentro de lo que se conoce como las intervenciones breves, que se ha visto que están dando buenos resultados a nivel internacional para abordar específicamente lo que es el COVID-19. Entonces, el objetivo en realidad es poder facilitar una mayor comprensión sobre cómo la situación nos está afectando a todas las personas y en qué medida la situación que atraviesa la persona está afectando a sus necesidades básicas, ¿no? ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? Se han identificado 6 necesidades básicas en algunos estudios que son muy importantes. Una primera necesidad básica es la vinculación, o sea, el poder establecer relaciones pese al confinamiento o mantener relaciones pese al confinamiento, ¿no? O sea, había un docente de un anterior módulo, ¿no? Que creo que era el doctor Carvajal, lo dijo muy bien. Él dijo, tenemos que hablar de distanciamiento físico, no de distanciamiento social. Y lo dijo un médico, paradójicamente, porque nosotros los psicólogos abordamos quizás con mayor profundidad el tema del relacionamiento interpersonal, ¿no? Pero es muy importante esto. O sea, el hecho de estar confinado, el hecho de estar aislado socialmente, no significa que tú vas a tener un distanciamiento social como tal, porque si no tuviéramos tecnología a la mano, hoy en día sería distinto, ¿no? Estarías en tu casa encerrado y no sabrías nada de lo que está pasando excepto por la radio o la televisión, pero no podrías establecer comunicación directa con nadie. Entonces, antes existían teléfonos, solamente la vía telefónica, pero eso ha ido evolucionando y ahora tenemos pues los dispositivos tecnológicos. Entonces, podemos hacer desde llamadas, podemos hacer grabaciones, podemos hacer filmaciones, podemos hacer videoconferencias. O sea, hay miles de maneras de poder establecer comunicación. Entonces, este es un primer aspecto que se ha visto que es necesario fortalecer y mantener. Otro aspecto es la autonomía, entendida como autodeterminación. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos desde el punto de vista psicológico que si una persona está aislada socialmente o está confinada, entre comillas, en su domicilio y vive con otras personas, con algunos familiares, el peor error que podemos cometer es asumir que esa persona no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y empezar a tomar decisiones por esa persona. No, tú vas a comer esto, no, tú descansa nomás, te levantas a tal hora,
O sea, podemos cometer el error de actuar de esa manera con adultos mayores, pongo un ejemplo. ¿Y qué estás haciendo al actuar de esa manera? Le estás quitando la posibilidad y el derecho que tiene esa persona adulta mayor a autodeterminarse por sí misma y decidir sobre su vida, sobre cómo quiere organizar su vida, cómo quiere desarrollar su vida cotidianamente, ¿no? Cómo quiere vivir el día a día. O sea, esa persona tiene derecho a decidir si prefiere dormir hasta más tarde o prefiere descansar un momento o prefiere hacer una actividad más lúdica o prefiere leer, o prefiere ver televisión. O sea, no podemos generar relaciones donde una persona o algunas personas impongan su criterio sobre otras, porque ahí estaríamos yendo en contra de la salud mental justamente, que es lo que queremos promover. Otro aspecto también es importante en este punto, es la competencia, entendida como posibilidad de manejar las demandas del entorno, ¿no? Otro aspecto es el crecimiento personal, que se entiende como la percepción de evolución, de aprendizaje. O sea, el hecho de estar en confinamiento no significa que no te vas a seguir desarrollando como persona, como profesional. O sea, hay muchas maneras en que tú puedes seguir aprendiendo, puedes seguir actualizándote, puedes seguir en actividad intelectual, ¿no? Puedes fortalecer muchas áreas de tu vida, puedes desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevas destrezas, etcétera. Otro aspecto que es fundamental es la autoaceptación, o sea, que está muy relacionada al tema de la autoestima, la autovaloración, ¿verdad? El hecho de aceptarnos en nuestra realidad, como somos, con nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. Y finalmente el otro aspecto que es el sentido de vida. Hay un video, todos lo deben conocer, o muchos de los participantes del curso, a nuestro querido colega Bismar Pinto, que es un psicólogo de amplia trayectoria que trabaja en la Universidad Católica. Él ha compartido en redes sociales a través de WhatsApp un video, un primer video, donde él dice eh, que está generando estas grabaciones con el afán de contribuir de alguna manera a esta situación que estamos viviendo y que lo va a ir haciendo gradualmente cada cierto tiempo. Y en este primer video que él ha difundido, él habla de la logoterapia, ¿no? Y habla de Víctor Frank, ¿no? Que ha escrito un libro muy interesante que se llama El sentido de la vida, ¿no? Eh, o sea, el hecho de encontrarle un sentido a la vida es algo fundamental para mantener nuestra salud mental. En una situación de este tipo, mucho más, ¿no? O sea, decir, a ver, estamos viviendo una situación que no es eterna, es temporal, que sí se va a extender todavía unos meses más, pero que hay la posibilidad de afrontarla de la mejor manera y que teniendo una visión optimista vamos a salir adelante. Entonces, una visión de ese tipo y teniendo un sentido de vida, es decir, tengo razones para luchar, para seguir vivo, para cuidarme, para valorar mi salud, para valorar a las personas que están a mi alrededor, ¿no? Porque tengo muchas cosas que tengo que hacer todavía en esta vida. O sea, hace que tú afrontes una situación de este tipo con mucha mayor resiliencia, ¿no? Entonces, ese aspecto es algo también fundamental. Un segundo punto dentro de las pautas de intervención es el hecho de generar alivio. O sea, un objetivo básico en un contexto así como el que estamos viviendo de dolor, de malestar, es el hecho de que las personas se puedan tranquilizar, ¿no? Frente al pánico social que en este momento está primando. Eso va a depender obviamente de cada caso, porque no todas las personas son iguales y no todas reaccionan de la misma manera. Pero hay tres aspectos dentro de lo que vendría a ser el hecho de generar alivio que se deben tomar en cuenta para afrontar de una manera adecuada el COVID-19 desde el punto de vista psicológico. Un primer aspecto es el hecho de conectar emocionalmente con la persona usando reflejos frecuentes, usando la sincronía, por ejemplo, compartiendo el dolor y malestar con la persona,
¿no? O sea, no ocultar nuestras emociones, ¿no? Tampoco hacer que la otra persona oculte lo que siente, sino más bien generar un clima de confianza para que todos nos podamos expresar libremente. Y yo estoy seguro que hay colegas, psicólogos, psicólogas, que en estos días, en estas semanas que estamos viviendo de cuarentena, todo, en algún momento han sentido tal vez angustia, han sentido preocupación, miedo, y de pronto no lo han podido expresar, ¿no? Porque, no, pues yo, ¿cómo voy a decir eso si yo soy el psicólogo, no? No, nosotros somos seres humanos también, y todos los seres humanos en este momento en el planeta, independientemente de la profesión u oficio que tengan, están experimentando esta situación. Entonces, nos tenemos que escuchar entre todos, pero para esto tenemos que generar un clima adecuado de confianza, ¿verdad? Un clima adecuado a nivel emocional para que las personas digan lo que sienten. Y eso implica una conexión emocional. Un segundo punto es aceptar incondicionalmente a la persona, aún con todos los problemas que puede estar generando su comportamiento. Nosotros sabemos lo que es la psicología humanista, ¿no ve? Y lo que planteaba ya Carl Rogers dentro de este modelo. O sea, la aceptación incondicional de la otra persona puede ser una herramienta bastante útil en una situación como la que estamos viviendo. Y un tercer aspecto también que es muy importante es el hecho de reconocer y validar los esfuerzos que está haciendo la persona para afrontar la situación, porque eso demuestra el valor que está teniendo para encarar este reto, este desafío, ¿no? De, pese a todas las adversidades, pese a todas las limitaciones o las preocupaciones que pueda haber a nivel económico, eh, generar ese coraje, ese valor. De eso se trata también la resiliencia. Entonces, cualquier persona que manifieste un, una muestra, una señal de que está afrontando la situación, de que está teniendo el valor de, de encarar la situación, debemos destacarla, debemos valorarla también. Ese es un aspecto muy importante. Siguiendo, tenemos en un tercer punto aquí como pautas para la intervención, el aumentar los recursos de afrontamiento. Desde el ámbito de la psicología cognitiva, comportamental o cognitiva conductual, sabemos que existe este término del afrontamiento, ¿no? No todas las personas afrontan las situaciones de su vida de la misma manera. Eso va a depender de muchos factores, ¿no? Las experiencias de vida, la personalidad que es característica en cada uno, y aparte de los mismos recursos de afrontamiento que hayamos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida, dependiendo de las influencias que hayamos tenido a nivel de aprendizaje, sobre todo con ciertos referentes a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social, etc. Entonces, un problema frecuente en situaciones de estrés es que la persona muchas veces se siente desbordada ante la situación, ¿no? Porque de pronto percibe que no va a ser capaz de soportar eh, eh, la crisis que se está viviendo, ¿no? Entonces, ahí es donde se generan ciertos factores de riesgo que pueden llevar a una persona, y ojo, la OPS ya ha alertado de que posiblemente va a haber un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas alarmante, ¿no? Tanto dentro del confinamiento como en la fase post-pandemia, porque es como una olla de presión, ¿verdad? Las personas están resistiendo, están soportando, pero las personas que no tienen de pronto la suficiente flexibilidad para adaptarse a esta situación y que no han desarrollado los recursos de afrontamiento necesarios, pues van a sentir que esto los está rebasando. Y eso los puede llevar a generar conductas de riesgo, ¿no? Como empezar a beber, de pronto tratar de conseguir bebidas alcohólicas y asumir que al hacer ese tipo de cosas
va a mitigar de alguna manera el dolor que está experimentando internamente. O el hecho del pensamiento rumiante, ¿no? Personas que están, todo el tiempo están preocupadas, pensando, analizando, ¿no? Y de pronto se están olvidando de vivir la vida y de disfrutar el día a día, ¿no? De levantarse cada mañana, abrir los ojos y agradecer por un día más de vida y valorar lo que tiene, no, no más bien pensar en lo que no tiene o en todo lo malo que está sucediendo. Entonces, estos recursos de afrontamiento hay que nos pueden servir para, en una intervención online, ¿no? A través de algún recurso tecnológico, eh, trabajar este aspecto, desarrollar más recursos de afrontamiento con las personas. Esto es algo muy importante. Hay también técnicas motivacionales que pueden ser muy útiles a través de la conversación. No es necesario hacer dinámicas, digo, una dinámica, una actividad, digamos, práctica. Podemos darle tareas a la persona, ¿no? Para hacer un seguimiento, para que esa persona vaya desarrollando, digamos, ciertas capacidades, habilidades, pero es a través básicamente del diálogo que podemos lograr avances importantes, ¿no? Generar estados de relajación, que es algo también fundamental hoy en día. Hay muchas técnicas de respiración, que es la base de la relajación, que pueden ser muy bien aplicadas, ¿no? Y estoy hablando desde el ámbito de la psicología, ¿no? Y hay libros sobre técnicas de relajación a partir de la respiración y técnicas de visualización también a nivel cognitivo que te permite generar otro tipo de ideas, de creencias, de supuestos. Estás trabajando ahí incluso la parte de la parte psicológica a nivel cognitivo, ¿no? Es muy importante también preguntar por recursos usados previamente en situaciones difíciles. O sea, de pronto nosotros asumimos cuando una persona está afectada emocionalmente que esta persona no tiene la capacidad de afrontar, que es una persona, no sé, que no tiene ningún bagaje de experiencia, ¿no? Y asumimos que es una persona con la que hay que empezar de cero y no es así. O sea, no subestimemos a las personas. Hay personas que han pasado por situaciones muy difíciles en su vida y de pronto si nosotros podemos explorar un poco esos aspectos, podríamos hacer que la persona reconozca en sí misma que tiene muchas capacidades que de pronto no las ha tomado en cuenta, ¿no? Que tiene muchos recursos que los utilizó en algún momento en el pasado y que podrían ser útiles en esta circunstancia también. Siempre validando a la persona, sus sentimientos, sus emociones, todo. Después tenemos otro punto que dice promover la activación de recursos en el entorno. Entonces, al igual que es bueno aprovechar todos los recursos en la persona, también es fundamental aprovechar o activar recursos que están presentes en el contexto inmediato de la persona. Esto es muy importante en situaciones complejas que no tienen una solución y que son objetivamente muy estresantes o dolorosas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite generar un acompañamiento a nivel emocional y establecer vías posibles para generar un apoyo estable en su entorno inmediato. Estamos hablando del apoyo de la familia, de los amigos, de vecinos, o sea, estamos viviendo un momento en el que tenemos que fortalecer las redes sociales, pero no las redes sociales tecnológicas, en ese sentido, o sea, de usar más WhatsApp o usar más Facebook, ese es el medio, pero el fin es fortalecer lazos entre las personas, el vínculo emocional, ¿sí? El acercamiento. Hay personas que en esta crisis, por ejemplo, se están contactando con familiares con los que de pronto habían cortado relaciones. Hay personas que están volviendo a hablar con sus exparejas porque de pronto tuvieron hijos y luego se separaron y uno se distanció, pero por el producto de esta crisis es como que, pucha, ¿y si me muero?
¿Y si me contagio? ¿Y si termino en un hospital, en una sala de terapia intensiva? O sea, me voy a ir de este mundo, con odiar a esa persona con la que tuve un problema en el pasado y la voy a seguir odiando para siempre. No, hay personas que de pronto están teniendo acercamientos muy interesantes y están restableciendo relaciones, están fortaleciendo relaciones que de pronto incluso hasta de amistades, ¿no? Que no se hablaban hace mucho tiempo y han retomado nuevamente la comunicación. Yo tengo una amiga, por ejemplo, les comento como anécdota, que es trabajadora social. Yo no la veo a ella hace muchos años. Trabajamos juntos en un proyecto hace, deben ser ya más de unos 14 años atrás. Y el otro día me manda un mensaje y me manda un audio diciéndome que me apreciaba mucho, que yo había sido una persona importante en su vida y que siempre me iba a recordar como uno de los mejores amigos que había tenido. Yo nunca me hubiera imaginado que esta persona tenía ese concepto de mí y que sentía eso en la relación que habíamos tenido en esa época. Entonces yo obviamente le respondí y le expresé también ese afecto, porque pese a los años, esta amistad ha perdurado, ¿verdad? Y los recuerdos de lo que vivimos en algún momento están ahí presentes. Entonces, retomar ese tipo de cosas en situaciones de este tipo es muy importante. Por eso ahí dice promover la activación de recursos en el entorno. Hace 3 días me llama un familiar cercano mío y me dice, te voy a llamar en este momento. Y me llamó vía Messenger, ¿no? Pero videollamada. Entonces yo veía su rostro de él y él veía mi rostro. Y empezamos a hablar. Cuando después de un momento, este familiar, perdón, incluye a otro familiar más que está en otra ciudad de Bolivia. Y luego incluye a otro familiar más que estaba en Santa Cruz, ¿no? Y éramos 4 en una videollamada. Y éramos los 4 familiares, ¿no? Entre tíos, primos, etcétera. Y nos quedamos hablando más o menos 1 hora y media. Recordamos muchas de las cosas que habíamos vivido desde muy pequeños, experiencias, cosas buenas, cosas malas. Y fue yo diría, una de las experiencias más significativas que he tenido durante toda esta cuarentena, ¿no? Porque no solamente fue recordar lo que habíamos vivido, sino fue fortalecer nuevamente y restituir nuevamente esos lazos que en algún momento eran muy fuertes en el pasado y que se quedaron ahí, ¿no? Latentes por el trabajo, por las actividades que tenemos. No tenemos muchas veces el tiempo para contactarnos con familiares de manera muy cercana. Y todos quedamos muy contentos. Y después yo les pregunté a ellos cómo se habían sentido después de esa videoconferencia. Y uno de ellos derramó lágrimas y dijo, es increíble, ¿no? O sea, los extraño, quisiera tenerlos cerca, los quiero. O sea, y todos de ahí expresamos con más intensidad emocional nuestros sentimientos. Entonces, de eso se trata. O sea, entender que somos seres humanos, integrales, que somos seres sensibles, afectivos, ¿no? La afectividad es fundamental en la vida. Y por eso es importante este aspecto de promover la activación de recursos en el entorno. El otro punto es integrar adecuadamente factores externos e internos, ¿no? O sea, algunas personas por sus características personales o por sus circunstancias se focalizan mucho en los hechos de lo que sucede a su alrededor. Y otras personas, al contrario, se enfocan más en cómo reaccionan. Entonces, o algunos más se enfocan en lo que piensan y otros en lo que sienten. Entonces, es bueno dejar espacio para que aparezcan estas dos perspectivas, tanto la racional como la emocional, ¿no? Porque eso nos permite comprender esta dicotomía entre lo interno y lo externo, ¿no? Y son evidentemente como que dos polos necesarios también de tomarlos en cuenta en una intervención. Eh, el otro aspecto que está también ahí mencionado es secuenciar adecuadamente la demanda. O sea, en cuanto a orden, en términos generales,
puede ser adecuado tras recoger el problema y la expresión emocional de la persona, poner primero el foco más en lo externo para comprender mejor a la persona en sus circunstancias particulares, ¿no? Por ejemplo, los factores estresantes, la influencia del confinamiento, las limitaciones que está teniendo esa persona, para progresivamente pasar a explorar su mundo interno, o sea, sus creencias, sus pensamientos, sus valores, sus necesidades, sus sentimientos, sus miedos, etcétera. Entonces, en la fase de intervención se podrán combinar intervenciones dirigidas a modificar aspectos internos, ¿no? Por ejemplo, modular creencias, validar sentimientos, así como otros focalizados a modificar aspectos externos, por ejemplo, mejorar la comunicación, solicitar ayuda, generar hábitos, haciendo más énfasis en unos u otros según el caso particular. Y el último punto acá es el promover el equilibrio entre extremos. O sea, algunas personas pueden verse atrapadas en un extremo de un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, prevención excesiva. O sea, hay personas realmente que están así como en la película, si recuerdan, Jack Nicholson, ¿no? Con conductas obsesivo-compulsivas. O sea, que han llevado el tema de la prevención del contagio a un extremo, ¿no? Tocan algo y ya se van a lavar las manos, ¿no? O sea, van a sentarse a la computadora y vuelven al baño y se vuelven a lavar las manos. Salen a comprar a la esquina pan, vuelven, se lavan las manos, ¿no? Juegan un rato con su hijo y vuelven al baño y se lavan las manos. Me refiero a eso, ¿no? Limpieza obsesiva también en la casa. Sabemos que hay rasgos de personalidad que pueden condicionar ese tipo de comportamientos. La sobreinformación también, la sobreimplicación, o sea, cuando tú te implicas emocionalmente en un problema, pierdes un poco la perspectiva objetivamente de lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces, eso hay que evitar, un poco tratar de equilibrar las cosas. Y esto sucede muchas veces por tratar de alejarse del polo opuesto, que es el que genera temor, ¿no ve? O sea, si algo me genera temor, yo trato de alejarme de eso y hacer lo contrario, que me evite de alguna manera que yo me aproxime a ese estímulo que es atemorizante. Eso. Ahora vamos al siguiente, por favor. Bien, acá vamos a hablar, gracias Juana, del protocolo de intervención breve a nivel de lo que es la telepsicología. ¿Ya? Hablar de telepsicología en estas circunstancias de la pandemia del COVID-19 es muy importante, ¿no? Y en Bolivia, los profesionales de la salud mental podemos profundizar mucho en esta temática, pero no es tan sencillo. O sea, no es, yo tengo una computadora, tengo Skype, o me voy a conectar al Zoom, o voy a utilizar otro recurso y listo, ¿no? O sea, empiezo a hacer intervenciones con las personas, ¿no? Yo tengo que saber ciertos aspectos, tengo que capacitarme en ciertos procedimientos que me permitan a mí garantizar que el apoyo, ¿no?, que yo voy a brindar a una persona va a tener la efectividad, va a tener el resultado que yo estoy esperando como profesional. O sea, yo puedo ser un excelente profesional, puedo incluso haberme formado en muchos cursos en psicoterapia, pero una cosa es hacer psicoterapia presencial en un consultorio, ¿no?, o en un establecimiento de salud, y otra cosa es hacerlo a través de la tecnología. Entonces, hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Justamente por eso, el primer punto es consideraciones generales, ¿no? Dentro de esto, ¿qué debemos tomar en cuenta? La intervención telepsicológica, que puede ser online, o sea, a través de internet, o telefónica. No nos olvidemos que en este momento el Ministerio de Salud ha habilitado los call centers, que es a través de línea telefónica. Deben contemplar adaptaciones en todas las fases del proceso terapéutico, con especial atención en los siguientes puntos, que son 5, ¿ya? Primero, protección de datos personales y de salud.
O sea, el tema de confidencialidad también es importante en este caso, pero es distinto. Porque cuando estás en una sesión presencial, tú le dices a la persona, no se preocupe, todo lo que vamos a hablar acá no va a salir de este espacio, ¿no? Pero en el caso de la terapia, que puede ser intervención como tal, terapéutica, o intervención en crisis, etcétera, tú vas a tener que recabar datos de la persona. Entonces, debes aclararle a la persona que esos datos que la persona te está brindando son confidenciales, ¿no? Igual su condición de salud, porque la persona te puede empezar a contar sus problemas de salud, incluso hasta sus problemas familiares, sus problemas personales, etcétera. Entonces, es importante esto de la protección de datos. También otro punto importante son las recomendaciones a nivel ético, o sea, la ética profesional. Y en este punto, yo pienso que es importante analizar, revisar, debatir, consensuar, ¿no? Lo que serían ciertos criterios a nivel de ética profesional, a nivel de intervención telepsicológica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un código de ética del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, que se publicó ya hace muchos años atrás, pero está en proceso de revisión para poder actualizarlo y que podamos consensuar ciertos parámetros que todos deberíamos seguir, ¿no? Para poder llevar adelante una intervención a este nivel. Y en eso ya se está trabajando, por si acaso, desde el Colegio de Psicólogos. No es un aspecto que se lo haya descuidado, pero siempre también tomando en cuenta los parámetros y los estándares internacionales, en lo que es bioética, sobre todo. También otro aspecto son los requisitos tecnológicos y de espacio físico que se requiere para poder hacer la intervención telepsicológica. Otro aspecto son las competencias, habilidades y la comunicación, ¿no? O sea, sabemos que si bien muchas personas pueden ser profesionales de psicología, o sea, han obtenido la licenciatura, eso no es suficiente para hablar de intervención, ¿no? O sea, si hablamos éticamente, se necesita una formación en lo que es psicoterapia, en lo que es psicología clínica, etcétera, que te permita a ti tener la suficiente solvencia como para poder abordar realmente desde el ámbito clínico un caso, ¿no? Y saber además que por más psicoterapeuta que seas, tienes también limitaciones porque no vas a poder intervenir en todos los casos porque no tienes la suficiente formación en algunos trastornos, por ejemplo, o no tienes la suficiente experiencia también. Otro aspecto es el plan de prevención de crisis, ¿no? Porque en realidad puedes hacer una intervención en crisis, ¿no? No estamos hablando de trastornos como tal, esto que lo abordó más Xiomara y Mauricio en el módulo 3. Y una cosa, decíamos, es la intervención en crisis y otra cosa es la intervención psicoterapéutica, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer intervención en crisis a través de la telepsicología? Sí. ¿Se puede hacer intervenciones psicoterapéuticas a través de la telepsicología? También, ¿no? En la reunión que tuvimos, que les comentaba yo con el Ministerio de la Presidencia, cuando nos convocaron a un grupo de profesionales de psicología para que asesoremos a los ministerios para ver cómo iban a afrontar desde el punto de vista de la salud mental el tema de la pandemia. Uno de los criterios que se manejó y que estuvimos de acuerdo los que participamos de esa reunión, había eh, psicólogos con amplia trayectoria de la UMSA, también de la Universidad Católica, el mismo doctor Bismar Pinto estuvo presente en esa reunión. Todos coincidimos en que se necesitaba utilizar la telepsicología, ¿no? Porque es fundamental. En una situación como la que estamos viviendo, es fundamental. Bien, después podemos pasar a la siguiente. Bien, tenemos ahí algunas consideraciones
clínicas, ¿no? Que también es importante tomar en cuenta este aspecto. ¿No? Y lo vamos a enfocar desde el siguiente punto de vista. Independientemente del modelo, de la escuela, ¿no? Del enfoque que un profesional pueda utilizar en la intervención, es importante manejarse, por un lado, con la suficiente solvencia teórico-metodológica en la aplicación de ciertas técnicas psicoterapéuticas, siguiendo un plan, obviamente, de intervención, previo a una evaluación. O sea, sabemos que no vas a poder intervenir si no has hecho una previa evaluación del caso. Entonces, muy importante abordar el aspecto de la evaluación psicológica, que para esto hay ciertas recomendaciones también que se hacen en lo que vendría a ser la evaluación psicológica online o la evaluación psicológica vía telefónica. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos puntos son muy amplios. Yo no quisiera en este momento, por la hora sobre todo, desarrollar cada uno de estos aspectos porque me tomaría mucho tiempo y no podría terminar con la presentación. De todas maneras, les comento que si desean tener mayor información, desean capacitarse más en lo que es el uso de la telepsicología, para conocer a detalle, por ejemplo, lo que son las consideraciones clínicas en la intervención psicológica, se van a generar los espacios, va a haber el momento de poder llevar adelante esto con apoyo y aval universitario y también con apoyo internacional. Estamos trabajando justamente ahora en ese aspecto. Yo he tenido la oportunidad de capacitarme en lo que es la telemedicina y lo que es la telesalud, la telemedicina aplicada a la salud mental. Y esto lo hice con la Universidad de Michigan de Estados Unidos. Entonces, gracias a esta formación que yo recibí ya hace varios años atrás, he podido conocer todo este mundo increíble realmente de la telemedicina, que ahora aplicado al ámbito psicológico se llama telepsicología, ¿no? Pero es un campo realmente muy interesante, eh, muy amplio además, porque hay muchos aspectos que abordar y por ello implica un proceso de capacitación, de formación continua también. Con la Universidad de Michigan llevamos adelante un proyecto que fue inicialmente una investigación sobre depresión y suicidios en La Paz, ¿no? Con apoyo de otras instituciones. Y fue un proyecto tan exitoso porque se aplicó la telemedicina en salud mental y a través de esto pudimos hacer evaluación de casos de personas no solamente que presentaban depresión moderada o depresión grave a nivel ya de trastorno, digo, sino que tenían riesgo suicida, ¿no? O sea, había ideaciones suicidas y en algunos casos ya hubieron intentos de suicidio. Entonces, gracias a esta intervención que se hizo con la telemedicina en salud mental, se logró demostrar que la aplicación de tecnología en este campo es muy importante hoy en día, en la época que estamos viviendo. Esto se publicó en un artículo que ya está obviamente terminado y ya se ha difundido a nivel mundial, donde hemos participado, ¿no? En esta investigación y hemos sido capacitados en esta telemedicina. Eh, el otro punto acá del protocolo de intervención son las consideraciones sobre comunicación y alianza terapéutica. O sea, hoy en día se dice a nivel de intervención psicoterapéutica desde varios modelos que una de las claves para lograr la eficacia en la intervención en psicología es la alianza terapéutica. Porque si la persona con la que tú vas a trabajar no confía en ti, los resultados que tú vas a poder obtener de esa intervención no van a ser de pronto los más adecuados o esperados, ¿no? Entonces es fundamental que generemos esta alianza terapéutica eh, a través de la comunicación. Entonces, es el diálogo,
la herramienta más importante que utilizamos a nivel terapéutico, que es lo que va a permitir que nosotros desarrollemos, que fortalezcamos esa alianza terapéutica, que va a ser clave para el éxito de cualquier intervención psicológica. Y la otra es las consideraciones en situaciones de crisis y emergencia, ¿no? Porque si bien una cosa es la intervención, ¿no? Y otra cosa es la intervención en crisis, emergencias y desastres, pues precisamente porque son muy distintas, hay consideraciones. Y en este momento estamos enfrentando una crisis producto de una emergencia sanitaria nacional, ¿no? Entonces, hay también consideraciones que se deben tomar en cuenta para hacer intervención psicológica en crisis y en desarrollarlo en este momento. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que son pautas de evaluación, ¿ya? Donde primero tenemos las orientaciones generales para la evaluación. Entonces, el instrumento principal del proceso de evaluación obviamente va a ser la entrevista. Como hemos dicho, es quizás el recurso por excelencia que tenemos en psicología y en salud mental en general para poder llevar adelante este proceso. Entonces, con la entrevista, estando con nosotros, ya sea vía online o telefónica, y definir aspectos importantes que están implicados en el problema y descartar otros, uh, otros datos que sean y comunicación, contacto que tengamos. Podemos seguir el método hipotético deductivo utilizando como herramienta fundamental las preguntas. O sea, sabemos que en realidad la evaluación psicológica se basa en la capacidad del profesional, la experticia del profesional para generar preguntas pertinentes, preguntas adecuadas, lo que algunos denominan en el ámbito pedagógico el arte de preguntar, porque no es fácil hacer buenas preguntas, hay que desarrollar esa habilidad, ¿no? Entonces, se tendrá especial cuidado en formular dichas preguntas de una en una, o sea, sin eh, lanzarle, digamos, demasiadas preguntas como ametralladora a la persona, sino ir con calma, paso a paso, ¿no? Desarrollando lo que sería una entrevista, que lo más adecuado es que sea ni cerrada ni abierta totalmente, sino algo medio semiestructurado. Se tendrá especial cuidado en formular también estas preguntas de manera oportuna, ¿no? Permitir que la persona se exprese libremente, que exponga también sus ideas, etcétera, para que nosotros podamos ir comprendiendo cómo percibe esta persona su realidad, ¿no? La realidad que está enfrentando. Entonces, de esa manera vamos a poder superar ciertas resistencias que ponga la persona, facilitando más bien la confianza, la apertura, una actitud más bien favorable hacia el proceso de evaluación. La forma de las preguntas se adaptará de acuerdo al momento, a las características también, a la etapa en la que se encuentra esa persona, etcétera, ¿no? Pueden ser preguntas abiertas en un primer momento y luego ya se puede ir siguiendo cierta línea en función a lo que la persona te va comentando, ¿no? Puede que la persona tenga ciertas preocupaciones específicas y tú vas complementando ese relato con preguntas complementarias que vayan articulando y vayan generando una secuencia en el diálogo. Después, otro aspecto que también está aquí mencionado es que hay ciertas pautas específicas también en la evaluación. O sea, el proceso de evaluación se centrará, por un lado, en identificar un listado inicial de problemas que tenga la persona y también en valorar las principales áreas vitales para definir posibles factores de riesgo y también factores de protección
así como los recursos que la persona tenga para enfrentar esa situación. Entonces, eso es también muy importante, ¿no? O sea, explorar un poco cómo esta pandemia, cómo esta crisis, cómo el confinamiento, etcétera, eh, está impactando en esa persona en particular en cada una de las áreas de su vida, ¿no? Eso lo podemos hacer a través de las preguntas. Y también se habla de ciertos instrumentos que son breves, que son específicos, que nos pueden orientar, ¿no? Muy bien para saber hacia dónde vamos a dirigir la intervención. Esto es muy interesante y es algo que se ha estado trabajando a nivel internacional. Les comento que en contacto con psicólogos, psicólogas de países latinoamericanos, estamos trabajando en este aspecto, pero ya hay avances que se han desarrollado también en otros contextos en relación a lo que sería el uso de ciertos instrumentos de cribado, ¿no? Que nos arrojan información rápida sobre la situación que está enfrentando una persona en su realidad específica. Entonces, tenemos, por ejemplo, instrumentos de cribado de depresión, donde se hacen preguntas muy puntuales, pero que han sido analizadas previamente por un staff de especialistas, y que en el caso del COVID-19 ya hay instrumentos desarrollados que podríamos también generar un espacio para poder capacitar a las personas o profesionales que estén interesados en el uso de estos instrumentos, ¿no? Que a diferencia de un test estandarizado, como podría ser un cuestionario, no sé, una escala, etcétera, o un test donde hay un baremo, digamos, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de instrumentos breves donde los criterios, digamos, a nivel metodológico no son tanto de validez o confiabilidad, sino más bien de especificidad y sensibilidad, ¿no? Y se han hecho ya aplicación de pruebas de cribado para ciertas problemáticas en salud mental, específicamente para el COVID-19. O sea, no estoy hablando aquí de pruebas de cribado que se aplican de manera general para cualquier problemática, sino estamos hablando de pruebas de cribado, instrumentos de cribado que se están desarrollando y aplicando para las principales problemáticas que está generando la pandemia del coronavirus y del COVID-19. Entonces tenemos pruebas de cribado, decía, de depresión, que se ha visto que es una problemática que hay que abordarla y se va a tener que abordar mucho más en la fase post-pandemia. También hay instrumentos de cribado de ideación suicida. Sabemos que es otra problemática también que está preocupando mucho. La misma OPS ha alertado que puede haber un incremento y un ascenso de casos de intentos de suicidio y de suicidios consumados, ¿no? También hay pruebas, instrumentos de cribado para la ansiedad y para la incertidumbre. Sabemos que el hecho de no saber qué va a pasar más adelante, hasta dónde va a llegar este problema, nos está generando altos niveles de incertidumbre, ¿no? Y una persona con incertidumbre es una persona que puede generar muchas problemáticas a nivel de salud mental, si no sabe obviamente manejar bien esa incertidumbre. Como otro aspecto que lo mencionaba también anteriormente, que era el sentimiento de soledad, ¿no? Salió un artículo muy interesante en CNN, incluso han hecho una nota de prensa en el canal de CNN, donde dicen que en este momento el sentimiento de soledad que están experimentando muchas personas en varios países, prácticamente en todos los continentes, es algo realmente preocupante y que no se está de pronto abordando esta problemática como se debería desde el punto de vista psicológico y de la salud mental, ¿no? Eh, Podemos ir a la siguiente. Gracias. Tenemos también pruebas de cribado para la adhesión a pautas y recomendaciones sanitarias, ¿no? O médicas. O sea, hasta qué punto las personas
están realmente siguiendo las recomendaciones de los organismos o instituciones establecidas por ley o autorizadas, y hasta qué punto se están adhiriendo a esas recomendaciones. Por ejemplo, en el tema de prevención, en el tema de uso de ciertos insumos de bioseguridad, en el tema de limpieza. O sea, hay muchos aspectos en el tema de manipulación de alimentos. O sea, hay muchas recomendaciones que se están haciendo en este momento, y un instrumento de este tipo nos puede arrojar datos rápidamente de hasta qué punto esa persona que yo estoy interviniendo se está adhiriendo a estas medidas de bioseguridad y está siguiendo las recomendaciones desde el punto de vista médico. Hay también pruebas de cribado de ansiedad ante la enfermedad. O sea, algo que también se está generando hoy en día son personas que realmente tienen pánico a contagiarse. Y no necesariamente porque sean personas con un perfil de personalidad hipocondríaco, digamos, sino porque realmente están alarmadas, asustadas, porque dicen: yo tengo hijos pequeños, tengo mi papá que tiene 70 años, tengo mi mamá que tiene diabetes, ¿no? Entonces, realmente hay un pánico en este momento en muchas personas que les está generando una ansiedad, o sea, este estrés, ¿no? Mucha ansiedad para, ante el temor de contagiarse de esta enfermedad, del virus, ¿no?, que provoca la enfermedad. También hay pruebas de cribado de intervención específica con niños. O sea, esto es muy interesante porque tampoco se trata de que solamente vamos a brindar apoyo, ¿no?, o atención psicológica a personas adultas. O sea, independientemente de que sean eh, adultos jóvenes o adultos en la adultez intermedia o adultos mayores, sino porque, ¿y qué pasa con los niños? O sea, los niños también están viviendo esta situación en muchos casos de una manera dramática, ¿no? Eh, y no se está haciendo nada al respecto. O sea, es una población de pronto invisibilizada, niños que están con ansiedad, niños que de pronto no están pudiendo dormir bien, niños que están angustiados, escuchan todo el tiempo que el coronavirus, que las personas se están muriendo, que ya hay tantos casos, que no se puede salir a la calle, el niño sabe que no está asistiendo al colegio, y de pronto el adulto en su mundo, ¿verdad? Pensando en sus problemas, en el trabajo, en la economía, etcétera, y no toma en cuenta que esa realidad de ese niño no está siendo adecuadamente canalizada, ¿no? Para que ese niño exprese lo que siente, para que sienta también que se lo comprende, que él no está solo, que hay un soporte familiar, que hay afecto, que hay muchos aspectos que también lo pueden ayudar al niño, ¿no? Y que el niño comprenda mejor la situación, ¿no? O sea, no por ser niño lo vamos a subestimar y vamos a pensar que él no sabe, que él no entiende, que no comprende. No es así. Entonces, hay estas pruebas de cribado que nos arrojan información rápidamente de qué es lo que está viviendo y cuál es la realidad que está experimentando ese niño o varios niños en la casa o adolescentes también, ¿no? Hay también pruebas de cribado de duelo, ¿no? El duelo es un tema realmente que va a ser fuerte después de la pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que un proceso de duelo toma su tiempo. O sea, hay ciertos parámetros que se manejan de cuánto más o menos en promedio puede durar un proceso de duelo, pero aquí no estamos hablando de un duelo o de 10 duelos o de 100 duelos, estamos hablando de miles de duelos, ¿no?, que se van a presentar posiblemente al mismo tiempo o en un lapso de tiempo más o menos cercano. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas, familias, ¿verdad?, que van a perder alguna persona muy cercana, querida, con esta enfermedad? De hecho, ya las hay. O sea, en nuestro país ya han fallecido muchas personas con el COVID-19. Entonces, ¿quién está atendiendo a estas familias que han tenido esta pérdida? Y un duelo además muy distinto al convencional también.
Yo, por ejemplo, he atendido procesos de duelo muy duros. Un ejemplo les doy cuando hubo el embarrancamiento de un bus en el norte de La Paz, en Apolo específicamente, que fue un caso realmente muy sonado en nuestro medio, porque se trataba de jóvenes médicos, en la mayoría de los pasajeros, que estaban yendo con una fundación a brindar atención médica a grupos muy vulnerables, o sea, gente en situación de pobreza, excluidos, etcétera, en lugares muy distantes, muy alejados, ¿no? En zonas rurales. Entonces, el bus se embarrancó, murieron muchos de estos jóvenes y el dolor que experimentaron los padres, o sea, la pérdida de un hijo, de una hija, para un papá, para una mamá, es una de las experiencias quizás más duras que puede enfrentar un ser humano, ¿no? Y a mí me tocó atender a buena parte de este grupo, ¿no? De papás que tuvieron esta pérdida. Y realmente es, una cosa es atender eso y otra cosa es atender un duelo con una enfermedad donde tu familiar, ¿verdad? No ha tenido la posibilidad, digamos, de, de, de hablar contigo acerca de lo que estaba sintiendo, etcétera. Y eso le pasó a Richard Sandoval, ¿no? Este empresario que falleció en La Paz, que era gerente de una empresa de telecomunicaciones, que llegó de los Estados Unidos, empezó a sentir unos síntomas, se aisló y desde ese momento que él se autoaisló, ya no volvió a tener más contacto con su familia, ¿no? Y en este otro caso que yo les comentaba de los jóvenes, ellos habían fallecido en un accidente, pero fue una muerte así inmediata. Se embarrancó la movilidad y ahí, como se embarrancó 200 metros, entonces murieron instantáneamente todas las personas con el golpe, ¿no? Con las contusiones y todo eso. Y habían muy pocos heridos de ese accidente, pero y había algunas personas que lograron salvarse porque salieron por las ventanas, etcétera, y no impactaron al fondo, ¿no? Del precipicio, llamémosle. Pero en el caso de las muertes, fue una muerte inmediata. Y aunque suene duro decirlo, pero por ejemplo, algunos papás me comentaban y me decían, no me duele tanto, me decían, la muerte de mi hijo, de mi hija, porque sé que no ha sufrido. Aunque obviamente me duele no tenerlo a mi lado o no tenerla a mi lado, que no haya podido seguir con su vida porque era muy joven y tenía todo un futuro por delante, pero por lo menos me dice el consuelo es que no ha sufrido, o sea, ha muerto inmediatamente, ¿no? Y me da mucha pena que haya sido en esas circunstancias, pero me hubiera dolido que tenga que sufrir mucho tiempo, etcétera. Pero en este caso de la enfermedad del coronavirus, no solamente que ya no ves a tu familiar, sino que si empeora este familiar, va a pasar realmente momentos muy difíciles, porque es como que la enfermedad va avanzando y la salud se va deteriorando, ¿verdad? Y los relatos de las personas que han tenido el coronavirus y han llegado hasta un grado grave o severo, este, dicen que realmente lo que se siente es de terror, ¿no? O sea, como no puedes sentir que entre el oxígeno a tus pulmones, sientes que te estás ahogando y no es pues un momento, es todos los días, ¿verdad? Con la tos además, que no te permite estar tranquilo, tienes que estar recibiendo medicamentos, si es que tienes atención médica, porque ustedes saben que ha habido personas en el mundo que no han recibido atención médica y han fallecido hasta en la calle. Eh, entonces, el hecho de que sea una enfermedad que en los casos graves afecte de esa forma tan agresiva, ¿no? Atacando al organismo, sobre todo pulmones teóricamente, aunque ya se sabe que el coronavirus puede afectar otros órganos del cuerpo,
Y hoy día salió un artículo donde dice el coronavirus puede afectar desde el cerebro hasta la punta de los pies. O sea, eso es lo que se sabe hasta el momento. No, no es que solo ataca cierto órgano o 3 órganos o 4 órganos. O sea, puede estar presente en varias partes del organismo y afectarnos, ¿no? Eh, a nivel orgánico. Entonces, eh, esas características de la enfermedad en los casos de gravedad y la forma en que fallecen muchas personas tan dura, es lo que hace que esta enfermedad también sea distinta, ¿no? Y genere esta ansiedad en muchas personas. Luego, aparte de esto del duelo, podemos seguir, por favor. Tenemos las orientaciones dependiendo también del tipo de llamada o contacto que tengamos. Algo que se ha visto, que es muy interesante, ya había información previa, obviamente, de lo que es intervención en crisis, sobre todo, es que cuando una persona llama a un call center o pide apoyo psicológico, puede ser a través de algún software de forma online. Entonces, algo que le facilita al profesional darse cuenta más o menos por dónde también tiene que ir la intervención es identificar más o menos el perfil de la persona que está llamando o que se está contactando. Se ha visto, por ejemplo, que existen estos perfiles que son básicamente 5. Estamos hablando para el COVID-19 específicamente. Uno es el perfil silencioso, que hace referencia a la persona que no mantiene una comunicación fluida en el momento que llama o se contacta, ya sea por inhibición total o parcial, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos se deben contemplar con una llamada de una persona que tiene este perfil, ¿no? Por ejemplo, ayudaría el hecho de explicar el funcionamiento del servicio, hacer hincapié en la confidencialidad, reforzar el acto de llamar y mostrar nuestra disposición para ayudarla. Es importante también tratar de que la persona un poco baje su estado de ánimo si está un poco afectada emocionalmente, ¿no? Darle el espacio, el tiempo también para que pueda expresarse, no decirle, ¿qué más? Sí, ¿y qué más necesita? Ya. Y si se queda callada, ya, entonces eso es todo, digamos, ¿no? Sino darle el espacio para que la persona un poquito pueda expresar más abiertamente lo que está sintiendo, ¿no? Respetar también los silencios que pueden darse, no tratar de llenar los espacios vacíos, ¿no? Porque nos sentimos incómodos de lo que se queda callada. Dar opciones también para que pueda decidir eh, qué tipo de apoyo es el que va a recibir, orientarla sobre las opciones que tiene para recibir apoyo, etc. Otro perfil que se ha identificado es el perfil verborreico, ¿no? Que tiene que ver con personas que, como se dice, monopolizan el discurso, ¿no? O sea, empiezan a hablar y no paran, ¿no? Es como un monólogo más o menos. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Tú dejas un tiempo para que la persona se exprese libremente, obviamente va a hablar seguramente bastante, y luego podemos mostrar primero empatía, o sea, hacerle sentir a la persona que la estamos comprendiendo en su necesidad de comunicarse, de expresar su urgencia, pero que es necesario ayudar a quien llama eh, a organizar un poco su discurso. O sea, podemos orientar un poco a la persona para un poco organizar todo lo que nos ha dicho. Es decir, la he escuchado, entiendo que usted se siente preocupada o está angustiada y veo que estos son los aspectos más importantes que usted le aflige. ¿Estoy bien? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? La persona puede decir, sí, sí, sí. O sea, va a entender que tú la estás comprendiendo y has tenido la capacidad de sintetizar, ¿no? En unas 3 o 4 frases todo lo que esa persona te ha podido decir. Tenemos también el perfil desbordado. Se refiere a personas que están experimentando unas reacciones emocionales muy intensas
y que eso dificulta la conversación, ¿no? Y hace que se expresen a través de llanto, por ejemplo, ansiedad, o sea, puede elevar el tono de voz, pero sin ser agresiva, pero es porque sus emociones son muy intensas. Entonces, ese momento, ¿qué se debe hacer, no? A nivel de intervención, tú tienes que validar esas reacciones, reforzar el hecho de que se haya puesto en contacto con el servicio, o sea, decirle qué bueno que nos haya llamado, ¿no? Mostrar una actitud más bien de acompañamiento, de decirle que nosotros estamos ahí prestos para brindarle la colaboración que necesite, ¿no? Preguntarle si tiene otras dudas, etcétera, pero con el objetivo un poco de aplacar y de equilibrar un poco ese estado de ánimo. Otro perfil que se ha identificado también es el perfil agresivo, ¿no? Que hace referencia a la persona que se muestra hostil durante una llamada o durante un contacto. Eh, puede expresar esta persona muchas quejas, eh, eh, incluso con palabras ofensivas, etcétera, está molesta. Entonces tú ahí lo que haces es facilitar ese desahogo emocional, ¿no? No vas a agarrar y decir qué le pasa, por qué está así, o sea, por qué me llama y me está agrediendo. O sea, no podemos cometer ese error. Esa persona está con una alteración emocional y obviamente está adoptando una actitud agresiva, pero tú en ese momento lo que haces es facilitar el desahogo emocional y aplicar lo que es la contención emocional. O sea, valida su necesidad de expresarse, de quejarse, que diga todo lo que quiera, puede utilizar incluso palabras ofensivas y reconduces luego de eso, la persona ya se va a desahogar, reconduces la conversación hacia ya algo más concreto, de lo que la persona requiere, ¿no? Y tratas de orientarla para que reciba lo que está buscando. Y también hay otro perfil que se ha identificado, que es el desorganizado, ¿no? Donde se refiere a las personas que presentan un discurso desestructurado, dificultando la recogida de la información. Entonces te habla de una cosa, luego te habla de otra cosa, luego habla del pasado, luego habla de su trabajo y del problema que ha tenido en su casa con su pareja y de sus hijos. Entonces realmente te habla de tantas cosas que es difícil un poco sintetizar toda esa información. Entonces, ¿tú qué haces en ese momento? Evalúas las posibles causas de la forma de su discurso, la intensidad emocional, los déficits cognitivos, por ahí la persona tiene un brote psicótico, o sea, no sabemos, ¿no? Y aplicar el protocolo que sea más adecuado. O sea, igual facilitas el desahogo de la persona y le haces algunas preguntas muy breves, muy concisas, para organizar un poco mejor la información que te está dando. Vamos al siguiente. Hasta aquí hemos hablado de algunas orientaciones dependiendo del tipo de persona que establece el contacto, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de un tema que es importante porque viene a ser, digamos, un aspecto que está generando una problemática en este momento grande a nivel de salud mental, ¿no? Que tiene que ver con el abordaje del aislamiento, ¿no? Y de la cuarentena. Eh, lo que se sugiere, en realidad, actualmente, es que nosotros generemos un ambiente distendido en el que la persona se sienta a gusto y con la libertad de expresarse en cuanto a sus emociones y sus sentimientos. Proporcionar esto de la psicoeducación sobre el aislamiento y la cuarentena, que va a hacer que la persona entienda de que esto es algo necesario, es algo que nos ayuda a todos, el hecho de estar en aislamiento, y que es algo temporal además, que va a pasar y que debemos tratar de estar tranquilos. Ahí podemos aplicar ya algunas técnicas para que la persona se relaje, aplique algunas técnicas de respiración, etcétera. Y si la persona se desahoga y nosotros le aplicamos algunas técnicas adecuadas, esa persona va a estar más tranquila y va a poder afrontar de mejor manera otro tipo de reacciones emocionales que pueda presentar. Vamos a la siguiente. También
favorecer la información concisa y clara, evaluar e identificar la presencia de creencias irracionales o desadaptativas, así como miedos, ¿no? Que pueden mantenerse, que son producto de preocupaciones que puede tener la persona. La siguiente. También aportar información y normalizar emociones que suelen corresponderse con sintomatología propia del trastorno de estrés agudo, ansiedad o problemas relacionados con el estado de ánimo, como la angustia, el miedo, etcétera. Normalizar la presencia de respuestas fisiológicas y somáticas asociadas a los pensamientos y emociones. Muy bien, vamos a la siguiente. Y proporcionar herramientas concretas de afrontamiento, otorgando a la persona un papel activo en la gestión y manejo del malestar y de la indefensión. O sea, desde el punto de vista de la salud mental, mientras tú fortaleces más la autoestima, fortaleces más la resiliencia de esa persona y el empoderamiento, estás haciendo que la persona asuma mayor responsabilidad de lo que le está pasando, que pueda comprender mejor lo que le está pasando y pueda, a partir de su propio análisis, ¿no?, identificar los recursos personales que tiene para afrontar esa situación de una manera mucho más positiva. Vamos a la siguiente. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar acerca de algunas orientaciones que se están considerando hoy en día para abordar esto del COVID en relación a algunas problemáticas. En relación a lo que es la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre es básicamente el no saber qué es lo que va a suceder a futuro, qué es lo que nos va a suceder a nosotros, a nuestros familiares y todas las áreas de nuestra vida y en general a la misma sociedad, ¿no? Entonces, algunas orientaciones que se han visto que son importantes para intervenir sobre esto de la incertidumbre es proporcionar seguridad, soporte y empatía. Entonces, para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer el esfuerzo de la persona al haber pedido ayuda. O sea, el hecho de que la persona haya llamado o haya buscado ayuda profesional ya es un gran paso, ¿no? Y eso debemos decírselo a la persona, que eso es algo positivo, qué bueno que lo haya hecho. Escuchar sin hacer juicios de valor, más bien empatizando con la emoción o las emociones que siente la persona. Tratar de encontrar una mayor estabilidad emocional o lograr una mayor estabilidad emocional de la persona sin etiquetas, o sea, sin decirle, usted parece que está con una depresión, ¿no? O parece que tiene un cuadro ansioso, nada de eso. O sea, simplemente lograr a partir de la escucha activa, ¿no?, de la empatía, que la persona se exprese y pueda equilibrar mejor ese estado emocional. Decirle a la persona que la incertidumbre es algo totalmente normal en situaciones como estas, o sea que no es algo raro, no es algo del otro mundo, ¿sí? Reducir la intensidad emocional del paciente mediante la comprensión del malestar, ¿no? Y que aplicando algunas técnicas que pueden hacer que la persona se desahogue más fácilmente, no solamente a través del tacto, sino aplicando algunas cosas en su vida cotidiana. También proporcionar la psicoeducación sobre el proceso de incertidumbre, facilitar información, pero que sea adecuada sobre lo que está sucediendo en el mundo con esta situación y cómo muchas personas están sintiendo lo mismo. Potenciar la adopción de un papel activo por parte de la persona para que se empodere mucho más. Explicar la preocupación que tienen muchas personas, al igual que ella, en relación también a lo que pueda suceder en el futuro, pero que apoyándonos mutuamente entre todos, vamos a poder salir adelante, ¿no? Identificar y reestructurar pensamientos. Aquí se pueden aplicar muy bien técnicas de reestructuración cognitiva, que hoy en día, por ejemplo, desde el ámbito de la psicología cognitivo-conductual, han avanzado bastante.
Hoy en día se están aplicando técnicas TCC, ¿no? De terapia cognitivo-conductual de tercera generación, ¿no? Y inicialmente se pensaba, hace un, un par de años más o menos, que este tipo de técnicas no podían ser aplicadas por medios tecnológicos. Hoy en día más bien se ha demostrado lo contrario, ¿no? Hay países con experiencias muy interesantes de haber aplicado técnicas de reestructuración cognitiva, por poner un ejemplo, a través del uso de tecnología. Promover mecanismos de solución de problemas, no únicamente basados en la preocupación, y también ayudar a reconocer las preocupaciones y tolerar un poco, ampliar esa tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Si vamos trabajando todos estos aspectos, va a ser mucho más fácil que la persona pueda salir adelante. No voy a hacer referencia a las pautas específicas de intervención porque eso ya es muy detallado, es muy amplio. Igual, creo que da para otra ocasión, otro espacio donde se pueda profundizar más estos aspectos. Eh, Después tenemos la siguiente. Ya. Esta es una problemática de las principales, ¿no? Que se va a tener que abordar eh, ya de hecho desde ahora, pero en la fase post pandemia de pronto va a ser un tema mucho más complicado. Algunas orientaciones para los profesionales para la intervención en casos de ansiedad son 3 puntos, ¿no? Complementando un punto adicional que es el de la psicoeducación. Pero el primer punto es la acogida, la ventilación emocional y la valoración de la demanda. O sea, cuanto antes se promueva el procesamiento emocional, menos oportunidad habrá de que se establezcan patrones cognitivos y de comportamiento que sean no adaptativos o disruptivos, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto es que si el estado emocional permite la comunicación, entonces se aplican algunas técnicas de desactivación que se adapten mejor a las necesidades de esa persona. Entonces, hay información y hay material muy interesante sobre técnicas de desactivación emocional, ¿no? Eh, de pronto sería interesante incorporar esto en una formación mucho más especializada, ¿no? Para este tipo de casos. Que lo hemos hablado ya por si acaso con la misma universidad, el poder profundizar mucho más esto con apoyo también internacional. Y otro aspecto también es si la reactividad emocional no disminuye tras la aplicación de técnicas de desactivación y además esto supone un riesgo, ¿no? Para la salud de la persona, se puede iniciar una intervención con servicios de emergencias, ¿no? O sea, no nos olvidemos que cuando una persona no puede controlar la situación, no podemos nosotros a través de una intervención lograr que la persona pueda manejar, gestionar, controlar un estado emocional o una activación emocional, pues tenemos que recurrir a otro tipo de instancias, ¿no? Hay centros de atención ya mucho más especializados y con equipos multidisciplinarios. Y tenemos también la psicoeducación para la ansiedad específicamente, donde se introducen algunas pautas relacionadas con el manejo de la ansiedad, como las repeticiones de respiración lenta, las visualizaciones, que era lo que mencionaba hace un momento, también las técnicas de relajación, etcétera, ¿no? Muy bien. Y esto desde el punto de vista cognitivo-conductual, lo que es el modelo ABC, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Tenemos también lo que es la depresión. No estoy explicando las pautas específicas porque eso es muy detallado y es muy amplio. Después tenemos las orientaciones para intervenir en casos de depresión. La depresión va a ser otra problemática que de hecho ya se la había considerado como la segunda epidemia, ¿no? A nivel mundial. Y ya, de hecho, si la OMS había alertado del incremento y la alta prevalencia de casos de depresión en el mundo, con esta situación de la pandemia, la situación va a ser mucho más complicada. Eso ténganlo por seguro, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las orientaciones más importantes que se están considerando para la depresión? Primero es establecer un vínculo terapéutico que facilite el desahogo emocional, que la persona exprese realmente su tristeza, tal vez su desesperanza, muchas cosas que piensa sobre un futuro tal vez muy negativo, ¿no? Después, un segundo punto es evaluar siempre el nivel de riesgo objetivo de intento de suicidio, ¿no? O sea, en estos casos, realmente ver qué está pasando con la persona y si la persona te expresa, aunque sea una palabra que esté relacionada con la autolesión o con el suicidio, eso no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, es nunca tomar a la ligera palabras o frases que estén relacionadas con el daño a la integridad personal de uno mismo. Cuando una persona dice, estoy cansada, y algunas veces quisiera ya morirme, ¿no? Quisiera ya acabar con este dolor. O sea, eso ya es una alerta que un profesional con formación y con experiencia no lo va a dejar pasar, no lo va a tomar como que, sí, se siente muy triste, digamos, y lo deja pasar, sino que es algo que ya nos debe llamar la atención y de pronto algo que podemos explorar más. Ya de hecho se sabe que hablar, por ejemplo, del suicidio con una persona que te habla de querer quitarse la vida, más bien ayuda en el proceso terapéutico, favorece más bien que la persona pueda enfrentar mejor esa situación y hacerlo de una manera tranquila, una manera natural. Decirle, usted acaba de mencionar, le he escuchado que ha pensado en algún momento acabar con su vida. La persona, sí, ya no soporto más, estoy ya desesperada, ¿no? O sea, he pensado ya en matarme. Entonces tú le dices, me gustaría que podamos conversar sobre ese asunto, ¿no? Que usted me diga cuándo ha pensado eso, por qué ha pensado en eso, cómo ha pensado quitarse la vida. Entonces el hecho ya de que la persona te esté diciendo lo que ha pensado, lo que ha sentido, incluso la forma en que creía que lo iba a hacer, la va a favorecer mucho a esa persona. Entonces, eso ya es el abordaje específico a nivel clínico de lo que es la depresión, ¿no? Pero son algunas pautas para esto del COVID específicamente. Después, facilitar la información que requiera la persona, apoyar y promover en la persona el proceso de toma de decisiones, facilitar también la información y el acceso a otros recursos, ¿no? Que eso es importante, en caso de que sea obviamente necesario. Y ya terminando, a la siguiente, por favor. Estamos ya en la recta final por la hora. Entonces, tenemos algunas orientaciones de intervención para la ideación suicida, ¿no? Entonces, algunas de las pautas generales es igual fomentar que la persona se desahogue a nivel emocional, valorar también el por qué la persona está llamando, qué es lo que está requiriendo o necesitando, buscar alguna solución, una búsqueda de soluciones, si existe la presencia de autolesiones previas, o sea, hay que explorar también si la persona alguna vez ha intentado en el pasado o se ha lesionado de alguna manera, y luego una despedida y cierre, pero que dé continuidad a que ese contacto se mantenga de manera permanente, porque una persona con riesgo suicida no vamos a dejarla nosotros ahí, ¿no? O sea, gracias por llamar, hasta luego, en caso de que sea una llamada telefónica. Y en el caso de que estemos interviniendo, tampoco vamos a dejar pasar o vamos a decir, vamos a hacer con usted 8 sesiones y listo. Y la persona sigue hablando algunos momentos de quitarse la vida y tú piensas que terminando las 8 sesiones ya has concluido con tu trabajo, ¿no? O sea, en estos casos hay que tener extremo cuidado porque se trata de la vida de la persona, ¿no? Y de preservar justamente esa vida. Podemos ver el siguiente también, por favor. Tenemos las orientaciones de intervención para situaciones de riesgo. En este caso, estamos hablando de
cuando hablamos de situaciones de riesgo, aquellas en las que se valore un riesgo objetivo inmediato para el bienestar físico de la persona, además de aquellas situaciones que requieren de una intervención inmediata por la gravedad que revisten este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, situaciones en las que la integridad física o mental de la persona se encuentra en riesgo, ¿no? Que puede ser una persona con un episodio psicótico, una persona con un episodio maníaco, una persona que tiene una pérdida de conciencia, una persona que está intoxicada con alguna sustancia, puede ser alcohol, por poner un ejemplo, o personas que han tenido un accidente físico, situaciones en las que la persona indique lesiones graves, ¿no? O un grado de afectación muy severo a nivel emocional. Después situaciones en las que se identifiquen una reacción emocional que sea demasiado intensa, situaciones de riesgo de suicidio, también conductas autolesivas donde la persona se está generando daño a sí misma, ataques de pánico, también agresiones, o sea, la violencia, ¿no? Física, sexual, puede ser violencia de género, puede ser maltrato infantil, abuso sexual, etcétera, ¿no? Entonces, a las orientaciones es que primero hay que proporcionar un espacio de seguridad, acogimiento, de empatía, eh, reconocer siempre el esfuerzo de la persona de haber buscado ayuda, validar la experiencia interna de la persona y aplicar la escucha activa, es algo muy importante, y también valorar la demanda que tiene la persona y analizar los alcances del problema, ¿no? Hay también todo un procedimiento a nivel específico que se puede seguir en estos casos, que es algo ya mucho más detallado, más amplio, ¿no? Por la hora, yo quisiera llegar hasta acá. Hay otras problemáticas que están también ligadas al tema del COVID, por si acaso, que se han identificado, las voy a mencionar simplemente. Por ejemplo, el tema de cómo abordar desde la parte de la intervención lo que es el duelo, que es algo que lo había mencionado ya hace un momento, pero hay también pautas de intervención a ese nivel. Eh, cómo intervenir frente a la ansiedad que puede tener una persona frente a la posibilidad de contagiarse, o sea, o de enfermarse del COVID-19. Hay algunas pautas de intervención en niños específicamente y adolescentes. O sea, una cosa era antes lo que habíamos hablado, las pruebas de cribado, que es lo que permite recoger la información, pero otra cosa son las orientaciones para la intervención, ¿no? Yo solamente he mencionado en este momento las orientaciones generales para algunas de estas problemáticas, pero no estoy yendo a la parte específica, ¿no? De la aplicación ya de técnicas como tal, porque eso es muy amplio, es muy amplio. Eso. Y también para adultos mayores, ¿no? Hay algunas pautas de intervención para adultos mayores que también son importantes porque podemos vernos en la necesidad de intervenir con cualquier persona, ¿no? Con la que requiera un apoyo psicológico. Entonces, yo quisiera llegar hasta acá, agradecer mucho a la Universidad La Salle y a todos los participantes, ¿no? Que están hoy conectados al Zoom, por haberme escuchado, decirles que hay mucho por conocer, hay el campo de formación, de capacitación que podemos desarrollar en lo que es psicología en emergencias, en desastres, en el campo de la intervención psicológica a través de la telepsicología, todas estas cosas realmente es algo muy novedoso, es algo amplio que ya tiene un gran grado de profundidad por las investigaciones que se han ido haciendo en universidades muy serias, con apoyo también de instituciones estatales, y se va a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Siempre en la medida de lo posible
respetando los estándares internacionales, porque las investigaciones más serias que se hacen van de la mano, ¿no?, con los organismos internacionales. Fundamentalmente, en el caso de salud mental, hablo de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, con quienes seguimos coordinando, seguimos trabajando para poder fortalecer mucho más las competencias técnicas de los profesionales, ¿no?, de la salud mental. Gracias a todos los participantes, psicólogos, psicólogas, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, egresados, algunos estudiantes que han participado también de este cuarto módulo, que viene a ser el último de este curso de abordaje integral del COVID-19. Entonces, ahora, no sé si pasamos, ¿te parece, Juana, algunas preguntas, algunos comentarios que puedan haber? Estoy dispuesto a responder o también aportar. Muy bien. Ya tenemos dos.